y amigas, bienvenidos a esta última sesión de las 10ª jornadas de Cine y Filosofía que la Universidad de Cuenca, Ecuador y su Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ha desarrollado desde julio de 2017, consecutivamente estas jornadas de Cine y Filosofía que tienen por finalidad llevar a la discusión e interpretación las implicaciones filosóficas, políticas, éticas, sociales en general, que tiene el cine enlazado con la filosofía. Como es de ustedes conocimiento, este es un evento y un espacio abierto a todo público y es por eso que ustedes son bienvenidos y siempre lo han sido desde julio de 2017. Mi colega César Solano y yo les damos la bienvenida y en esta ocasión nos es grato tener la presentación de Julio Cuevas de la Universidad de Colima, México. Creo que Julio ya activó su video, su cámara, ¿verdad? Julio, te damos la bienvenida. Eres muy amable por haber aceptado nuestra invitación y vas a ver lo bien que te vas a pasar en la acogida de todo este público que no nos ha abandonado durante 10 sesiones seguidas. Fíjate tú, hemos ido variando las temáticas y la oferta de reflexión y hasta este momento hemos llegado a analizar los héroes, los antihéroes, las heroínas y cómo este personaje se ha ido constituyendo en varias representaciones cinematográficas. En esta sesión de hablar de héroes, no hubiésemos podido dejar de lado al legendario Superman. Bueno, pero no solamente vamos a hablar desde ese reducto de un personaje con ese ícono, pues Julio Cuevas nos ha preparado una perspectiva muy propia suya que la ha titulado Representaciones de Ciencia y Quehacer Científico en los cómics de superhéroes y sus adaptaciones cinematográficas, presente y, podríamos decir, quizás antesala. Quisiera que por favor me permitan presentar a Julio Romo. Julio Cuevas Romo, ingeniero en electrónica en comunicaciones por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, maestro en ciencias de la educación y doctor en educación por la Universidad de Guadalajara. Tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Colima, México, donde coordina la maestría en intervención educativa y participa en la licenciatura en enseñanza de las matemáticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 2011. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Antes que nada, pues preguntar si sí se escucha bien, para ver si no hay ningún problema. De acuerdo. Entonces, pues, sobre todo gracias a César y a todos los organizadores de estas jornadas por la invitación. Desde la primera vez que me lo planteó se me hizo bastante interesante la propuesta. Yo las desconocía, pero bueno, he estado en las sesiones previas a esta y ha sido bastante enriquecedor y me he llevado muchos aprendizajes. Me toca cerrar a mí, pero bueno, algunas de las cuestiones que ya han estado tratando los otros colegas en las sesiones previas creo que se pueden complementar con lo que voy a tratar de plantear hoy. Antes que nada, pues decirles que yo me muevo en el área de ciencias sociales y humanidades, como ya comentaron por ahí, y bueno, mi área no es propiamente la filosofía, sino las ciencias de la educación, donde la filosofía pues obviamente es uno de las áreas que aporta, pero lo que les vengo a plantear viene más que nada desde la cuestión más didáctica, pedagógica y ciencias de la educación. Entonces por ahí me voy a mover. Ya vi que hay varios asistentes que están en estos campos, entonces creo que puede ser productiva la retroalimentación final. Representaciones de ciencia y quehacer científico en los cómics de superhéroes y sus adaptaciones cinematográficas. Y como bien ya comentaron también, aunque vamos a hablar de forma general, ¿no?, sobre el fenómeno de superhéroes, sus adaptaciones cinematográficas y cómo la ciencia, y bueno, no solo la ciencia, sino otras representaciones de carácter pues más social, se presentan en estas narrativas. Sí vamos después de hablar algo en general, a concretar ejemplificando a partir del personaje, como ya dijeron, que es parteaguas en este género y que se puede decir que es el primero que genera esta parte de los superhéroes.
Entonces, la estructura de la charla está más o menos en este sentido. Primero vamos a hablar, les repito, yo hablo más que nada desde la parte de la educación y cómo el cine de ciencia ficción o cine fantástico, en este caso, puede detonar procesos educativos. Yo tengo algunos años ya utilizando estos materiales, estas películas, series de televisión que abordan este género, para detonar algunos procesos educativos o procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, les voy a hablar un poquito de cuál es el potencial desde algunos autores y desde mi experiencia que estas películas o estas narrativas tienen para la educación. Después nos vamos a concentrar específicamente en el género del cine de superhéroes, que tiene su boom desde el año 2000 y que ha sido pues muy popular en las últimas 2 décadas. A partir de aquí me voy a meter con 2 cuestiones que tienen que ver con la verosimilitud y la alegorización. Esto tiene que ver con formas en las que estos productos pueden generar aprendizaje. Y terminando esta parte que es general, entonces sí nos metemos de lleno al caso particular del personaje de Superman y sus múltiples reinterpretaciones, siendo un personaje que cumplió este año 82 años. Entonces, para que veamos la gama de posibilidades de un personaje que ha estado vigente durante más de 8 décadas, y bueno, son muchísimas cosas que abordar ahí, pero me voy a centrar en algunas muy específicas, algunas que tienen que ver con cuestiones éticas, algunas que tienen que ver con la representación de la ciencia y sus símbolos, y también no podemos dejar de lado en un personaje de este tipo todas las representaciones religiosas que sean desde los orígenes hasta las últimas adaptaciones cinematográficas del personaje Superman, y cómo estas entran en interacción con las propias representaciones científicas. No es propio así teorizar mucho, pero nada más decirles que estas formas de utilizar el cine para detonar procesos de aprendizaje, pues no es nueva. De hecho, ya hay varios autores que han sistematizado al respecto. Aquí les cito uno, que es Wood, en 2017, y él nos habla precisamente de que más que una definición de cine educativo como tal, que no existe, o al menos no está definida de forma heterogénea, sí podemos hablar más bien de lo que se ha entendido como usos educativos del cine, es decir, utilizar el cine para detonar procesos de aprendizaje desde distintas perspectivas. Entonces, el cine lo podríamos dividir en 2 grandes categorías, ¿no? El primero, el cine documental o el cine de no ficción, que tiene propiamente la intencionalidad de educar, ¿no? O de mostrarnos una realidad desde una cuestión más interpretativa para el que la ve, puede ser hasta doctrinante, ¿no? O sea, pero es el cine que le llaman de no ficción o el cine documental. Ese ahorita no nos interesa mucho, al menos en esta presentación, pero es, digamos que la primera clasificación. A partir de aquí entramos el otro grupo que está compuesto por la mayor parte de las producciones y es el cine de ficción. Entonces, siguiendo con el mismo autor, con Woods, bueno, el cine de ficción podemos dividirlo a su vez en 2 grandes grupos. El primero es el cine ficticio ubicado en un contexto de realidad identificable. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ahí tengo 3 ejemplos de películas relativamente recientes. Bueno, Titanic tiene más de 20 años, Ágora es un poquito más reciente, y 1917, que es una película del año pasado apenas, que ganó varios premios. ¿Qué tienen en común? Bueno, que son narrativas ficticias, o sea, los protagonistas, si bien son personajes que no existieron propiamente o que se sabe poco de ellos, en el caso de Hipatia de Ágora, sí son personajes situados en un contexto histórico específico. Entonces, aunque las narrativas pueden partir de la ficción, están ubicadas en hechos históricos. Entonces, esta es una primera característica, ¿no? O sea, historias de ficción o narrativas de ficción, pero ubicadas en una realidad identificable o en hechos históricos concretos. Ese es el primer grupo. Ahorita tampoco lo vamos a tocar, pero sí, este es donde nos vamos a enfocar, que es el cine de ficción, que abarca las modalidades de ciencia ficción o de fantasía, que es donde se ubica el género de superhéroes. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos, no sé si pueden identificar las 3 películas. Está por ahí Wall-E, de Walt Disney, 2001 Odisea del Espacio, un clásico de ciencia ficción de hace ya varias décadas, Stanley Kubrick, y El Señor de los Anillos.
Entonces, obviamente estos contextos no son reales, no están basados en hechos históricos, pero sí alegorizan nuestra realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si poniendo el ejemplo del Señor de los Anillos, pues bueno, no vemos en la calle pasando hobbits ni elfos, pero sí podemos, evidentemente, a partir de una narrativa de este tipo, hacer alegorías a nuestro propio entorno, ¿no? A nuestra propia realidad. Entonces, El Señor de los Anillos es una narrativa que evidentemente se centra en las cuestiones de poder, ¿no? Es una alegoría del poder y lo que el poder puede hacer en las personas, corrupción y demás, pero aunque la historia obviamente está en un contexto totalmente fantástico o de fantasía, lo que alegoriza por realidad respecto al poder, pues es muy útil, ¿no? Puede ser muy claro. Entonces, este es el género donde se ubican las películas de superhéroes, que es donde nos vamos a centrar a continuación. Bueno, aquí están algunas cuestiones del cine de superhéroes. Estos combinan los dos géneros ficticios que ya les había mencionado. Por una parte el género de fantasía y por otra parte el género de ciencia ficción. Aquí les puse dos bloques. En un extremo hay tres personajes que seguramente la mayoría reconoce. Una ya fue una charla que muy interesante que tuvimos por aquí. La primera creo que es la Mujer Maravilla. Está por ahí Shazam y está Thor. ¿Qué tienen en común estos personajes? Bueno, que están más cargados hacia la parte de fantasía o de mitología. Entonces, sus narrativas se centran en cuestiones mitológicas. En el caso de Thor, pues son dioses nórdicos. En el caso de la Mujer Maravilla, se centra en cuestiones de dioses griegos. En el caso de Shazam, pues es una mezcolanza de varias, pero son personajes que siguen esta línea de fantasía. Y en el otro extremo tenemos tres personajes que también son muy reconocibles. Tenemos a Bruce Banner o Hulk. Tenemos a una de las versiones múltiples de Batman y a Iron Man. Estos personajes no tienen su justificación tanto en la parte de fantasía, sino más bien en la de ciencia ficción. Entonces, estos personajes juegan más con discursos de ciencia y de tecnología, aunque realicen cosas que aún no son posibles. Pero sí, todo su argumento se centra en una cuestión de ciencia ficción más apegada a la realidad que vivimos que a los elementos de fantasía del otro bloque. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que pues estos personajes interactúan, ¿no? Iron Man interactúa con Thor, la Mujer Maravilla interactúa con Batman. Entonces, una de las cuestiones interesantes de este género de cine de superhéroes es que combina continuamente estas dos cuestiones ficticias, ¿no? La de fantasía y las de ciencia ficción. Y eso es interesante porque eso después genera representaciones de ciencia bastante interesantes de analizar. Bueno, concretando, ¿cuáles son las tres formas que yo ubico o que pienso que pueden ser útiles para utilizar las películas, específicamente las películas de superhéroes, en cuestiones de aprendizaje o aprendizaje científico? La primera tiene que ver con la contraargumentación, y es la que más ha sido utilizada desde hace muchas décadas. Volviendo al tema de Superman, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que llama la atención a los niños del personaje de Superman, o en general? Pues su capacidad de vuelo, su capacidad de fuerza, su invulnerabilidad. Entonces son cuestiones que son alejadas a nuestra realidad, pero que aún así son muy útiles para hablar sobre todo en el área de ciencias duras, ¿no? O sea, ¿por qué alguien no puede volar como él? Entonces, aunque nos parezca obvio, bueno, para justificar esto, pues necesitamos elementos científicos, elementos de física, de matemáticas y demás, para poder argumentar esto. Entonces, por ahí les puse un ejemplo con Flash. Entonces, ¿qué nos viene a la mente cuando vemos a Flash? Pues obviamente para desacreditar esta parte tenemos que hablar de fuerza, de resistencia, de fricción, de velocidad. Entonces, aunque se nos haga obvio que esto no es posible, bueno, es un pretexto para averiguar por qué no es posible. Entonces, esto es sobre todo muy útil para las áreas de ciencias exactas que le llaman, ¿no? Las áreas de ciencias naturales. Igual la segunda parte, que es la parte de lo científico tecnológico posible o imposible. Aquí entramos a otra parte donde, si bien
la fuerza de Superman o la velocidad de Flash se nos hacen obviamente imposibles de tener en la realidad, hay otros elementos en estos personajes que no son tan imposibles, ¿no? Si ya hablamos, por ejemplo, de la capacidad de la armadura de Iron Man, ya dudamos qué tan cerca o lejos estamos de obtener algo así. En realidad estamos más cerca que lejos, ¿no? A diferencia de los primeros argumentos que daba sobre Flash y Superman. Les pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? El suero del supersoldado que todos ubican de la película del Capitán América. Bueno, estamos también más cerca que lejos de llegar a un elemento así. Ahí hay una foto, si ven, al lado del Capitán América, de un ratón, y de un ratón un día después. Digamos que esta capacidad muscular tratada con ratones en la Universidad de Pensilvania, que está relacionado con el gen del factor de crecimiento insulínico, ya es una realidad. Entonces, esto de aumentar la masa muscular de un día para otro, sí, ya es posible. Entonces, aquí entran todos estos elementos que, aunque todavía no son una realidad cotidiana, estamos cerca de que puedan serlo. Entonces, esa es la otra parte donde este tipo de personajes pueden orientar. Este segundo elemento también lo ubico sobre todo para potencial en las ciencias exactas o ciencias naturales. Pero bueno, el que nos atañe en este momento y donde me voy a detener más es el tercer eje. Estas películas, como les comentaba en El Señor de los Anillos, también pueden ser muy útiles para los análisis sociales, ya dejándonos de lado a las ciencias exactas o ciencias naturales. Todos estos personajes, todo su simbolismo, toda su carga histórica, pueden ser muy importantes para realizar análisis desde las áreas de ciencias sociales y humanidades, porque a fin de cuentas estas narrativas reinventadas durante varias décadas, pues reflejan nuestra sociedad, implicaciones y también la consecuencia de algunas decisiones. Entonces, aquí es donde me voy a detener un poco más y me voy a centrar ahora sí concretamente, ya después de hablar en forma general, en Superman, en el superhéroe por excelencia, el que todos ubican o como el punto de partida de todo este género. Bueno, si pudiéramos hablar, nada más para no dejarlo pasar, concretamente de la contraargumentación y las posibilidades científico-tecnológicas del personaje de Superman, podríamos ver que las primeras viñetas de este personaje, ahorita nos metemos a cuestiones de fechas y cuestiones históricas, pues parecía que los poderes que él tenía simplemente eran ocurrencias de los autores, ¿no? O sea, que en ese momento llamaban la atención, la capacidad de vuelo, bueno, al principio no era vuelo, eran simplemente saltos muy, muy altos, o la capacidad de fuerza, que en un inicio tampoco era una fuerza descomunal como se presenta ahora, sino pues simplemente era una fuerza mayor a la del humano promedio. En su momento fueron ocurrencias, pero conforme los personajes se van reinventando, imagínense 82 años de estar reinventando un personaje, empiezan los lectores, primero niños, después personas mayores de edad, a exigir a los propios guionistas que justifiquen estos poderes, ¿no? Entonces es cuando los poderes empiezan a complejizarse y empiezan a buscar elementos que puedan justificar estos poderes. Entonces, para la cuestión de Superman, podemos encontrar, hay muchísimos que analizar, les recomiendo por ahí la física de los superhéroes, está gratis en línea, pero pues podemos pensar, por ejemplo, en la cuestión gravitacional. Una de las cuestiones para justificar el poder de vuelo de Superman fue hablar del núcleo o del centro gravitatorio de Krypton, su planeta, y la Tierra. Entonces, una forma de justificar la fuerza era hablar desde las células kryptonianas que realizaban una absorción mayor de la luz solar, por ejemplo. Entonces, ya no eran poderes tan ingenuos o tan sacados de la manga, sino que a los guionistas se les fue exigiendo, conforme pasamos las épocas, a ser más coherentes en lo que estaban planteando y tuvieron que recurrir a elementos más científicos. Bueno, pero les digo, esa parte de ciencias naturales es para otro momento. Me voy a meter ahora con algunas cuestiones del breve recorrido histórico, el origen y el contexto de Superman, algunos dilemas éticos también, de lo que ha implicado ser este personaje en distintos puntos de la historia o distintas décadas, y vamos a terminar con la representación de elementos científicos, religiosos y militares en las últimas adaptaciones o en la última adaptación de Superman, que es El Hombre de Acero, y sus dos secuelas o semisecuelas, ¿no? Que es Batman Superman y la Liga de la Justicia. Digamos que son las tres películas donde ha aparecido esta versión
interpretada por Henry Cavill, el último Superman en cine. Bueno, origen y contexto. Esto probablemente a alguien que sea muy asiduo o muy fan del personaje o de los cómics en general, pues tal vez ya lo sepa, pero aquí vamos a hacer algunas reflexiones sobre estos puntos que se pueden localizar fácil en la red. Superman, ahí tengo la portada, Action Comics número 1, junio de 1938. Hay algunos autores que estudiando esta parte dicen que en realidad el personaje es previo, del 34, 35, pero los dos autores que lo crearon, Jerry Siegel y Joe Shuster, tocaron varias casas editoriales y fue rechazado durante años, ¿no? Hasta que Action Comics les da el visto bueno y en 1938 se publica la primera aventura de Superman. 38 obviamente nos ubica rápidamente en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el personaje es previo a la Segunda Guerra Mundial y tiene mucho que ver porque jugó un papel ideológico en este acontecimiento. Recordemos que Estados Unidos, aunque la guerra inicia en 1939, no entra de inmediato, sino que entra unos años después, y Superman también va a ir a la guerra en ese sentido, ¿no? En algo que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí algo muy importante que también nos da para el análisis y que se ha mantenido hasta estas últimas adaptaciones es considerar el origen de los autores, ¿no? Siegel y Shuster son ambos de origen judío. Entonces, si entendemos que los autores son de origen judío, son refugiados en Estados Unidos y se da esto en un contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, podemos entender por qué el personaje tiene tanta carga simbólica en función a esto, ¿no? Entonces, el personaje tiene que dejar su mundo en ruinas, en este caso Krypton, para poderse salvar, ¿no? Algo que muchos judíos estaban haciendo en ese momento en Europa, y migran a Estados Unidos, entonces hay una connotación ahí muy, muy similar en lo que ellos sentían en ese momento. El personaje es salvado por sus padres, aunque ellos saben que se van a morir con el planeta, en un ejemplo muy bíblico de Moisés, ¿no? O sea, esta analogía entre Moisés y Superman, al menos en el origen, es bastante notoria, y bueno, pues es adoptado en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos también son judíos que huyen de la Europa en guerra o en la fase previa a la guerra y llegan a Estados Unidos. Entonces, otro detalle importante aquí en esta simbología es el nombre, porque bueno, todos sabemos que el nombre de Superman pues no es Superman, él tiene un nombre kryptoniano que es Kal-El, y después los padres adoptivos en Estados Unidos le ponen el nombre de Clark Kent, que si escuchamos fonéticamente se oyen muy similares, ¿no? Kal-El, Clark Kent. Entonces, esto era una práctica común en ese momento. Algunos judíos que llegaban a Estados Unidos cambiaban su nombre por algo más norteamericano, ¿no? Entonces, Superman fue un ejemplo de eso también. Bueno, aquí es importante también mencionar que 2 o 3 años después que Estados Unidos entra en guerra, los superhéroes, tanto de DC Comics como de otras compañías, Marvel o otras que había en ese momento, pues iban a la guerra y empiezan a aparecer sus historias del lado de los aliados. En este caso, juegan un papel importante. Se repartían las historietas o los cómics entre los soldados para elevar la moral. Y lo curioso aquí, algunos historiadores también coinciden, es que pues hay 2 superhéroes que toman como la batuta del patriotismo norteamericano, ¿no? Que es Superman por una parte y el Capitán América, que es creado específicamente para símbolo antinazi, ¿no? En ese momento. Lo curioso es que en realidad físicamente tanto el Capitán América como Superman jugaban mucho la idea del superhombre, que los nazis en ese momento veían como algo superior, ¿no? Entonces combatían el nazismo, pero las ideas de la fuerza y del físico superior sobre los demás era su bandera, ¿no? Entonces había una contradicción ahí fuerte entre lo que se buscaba. Bueno, y para cerrar esta parte, nada más decirles que, bueno, las reinvenciones se han dado en muchos formatos, ¿no? Aquí vamos a hablar del cine, pero sabemos que el personaje, pues aparece en viñetas en los 30, fines de los 30,
series de radio, series de televisión, cine, dibujos animados, videojuegos. O sea, ha aparecido en muchísimos formatos a la actualidad y pues es obvio que conforme pasan las décadas ha tenido que tener varias reinvenciones. Bueno, aquí pongo algunos ejemplos. Son muchísimos, como les digo, pues 82 años de historia ininterrumpida es demasiado, pero ha habido, por ejemplo, aquí el que aparece en amarillo. Si ven a Superman, está con Hitler y con Hirohito, tratando de ponerle fin a la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, como les decía, Superman explícitamente en sus historias va a la Segunda Guerra, que esa es otra de las características del personaje, ¿no? Hasta antes de su aparición, los personajes bueno, no superhéroes, sino los héroes de viñetas, aparecían en historias normalmente muy futuristas, ¿no? Como el caso de Flash Gordon, o medievales, ¿no? Del pasado, o sea, pero era muy raro que un héroe apareciera en el contexto actual, en ese caso los finales de los 30, entonces era la primera vez que un héroe aparecía en su contexto real de 1938, algo que se va a seguir cumpliendo en las siguientes adaptaciones. Por ahí hay también algunas reinvenciones donde se imaginan a un Superman comunista, ¿no? Que cae en la Unión Soviética en lugar de Estados Unidos. Jugó un papel importante en el 9/11 de Estados Unidos también, sus viñetas, sus historias. Y esa última viñeta que aparece ahí abajo es importante porque si bien les digo, Capitán América y Superman, uno de cada compañía, han sido como el símbolo del patriotismo de Estados Unidos como por trayectoria, es importante decir que ambos en algún momento han renegado o han decidido renunciar a su ciudadanía estadounidense por ya no estar de acuerdo con las políticas de su propio país, ¿no? Entonces, esa viñeta que aparece por ahí es del 2011 y es un punto de inflexión porque es cuando Superman decide ya ser ciudadano del mundo, no ser ciudadano estadounidense. Entonces, rompe con esa gran tradición hasta ese momento. Bueno, centrándonos ya ahora sí solamente en las adaptaciones cinematográficas, me voy a meter a cuestiones de ciencia, tecnología y algunos símbolos que aparecen en las películas. Si ven por ahí, encontré esta imagen. Es muy similar y de hecho son los mismos dos personajes, ¿no? Es Superman y el General Zod en la adaptación de los 80s de Superman, de Christopher Reeve, y en la adaptación del Hombre de Acero de 2013. Bueno, Superman, conforme han pasado las décadas, se ha encontrado con dilemas éticos muy fuertes, ¿no? Digamos así, en función de las decisiones que ha tenido que tomar el personaje. Entonces, estas dos imágenes se me figuran, se me hacen muy importantes porque tienen un final distinto, ¿no? En la versión de los 80, simplemente Zod es detenido y enviado a otra prisión, a una zona donde no puede escapar. Pero en la versión de 2013, el final es trágico. Finalmente Superman lo mata, lo asesina, ya que si no lo hace, él está a punto de matar a civiles inocentes, ¿no? Entonces la decisión es distinta. Parece que los personajes no solamente se han complejizado en función de justificar sus poderes, sino que también son personajes que se han tenido que complejizar en función de la toma de decisiones y de las decisiones éticas que tienen que hacer. Entonces, hay algunos autores, por ahí les puse a Mark D. White, si pueden buscarlo, es filósofo, tiene un artículo que se llama El poder que hace a Superman humano, y habla de esto, ¿no? Los dilemas éticos de Superman en un inicio del personaje, pues eran muy simples, ¿no? Eran personajes unidimensionales, entonces era muy simple decidir salvar a alguien en peligro o no, detener un robo o no, casi bajar a un gato de un árbol o no. Entonces eran cuestiones que uno difícilmente entra en un dilema como tal. O sea, es muy claro, los malos eran muy malos, los buenos eran muy buenos, entonces jugaban en esta dualidad. Conforme pasan los años 80, los personajes de cómic, gracias a escritores como Frank Miller o Alan Moore, se complejizan. O sea, los buenos ya no parecen tan buenos, los malos ya tampoco parecen tan malos. Entonces entramos en estos dilemas donde las decisiones ya no son tan sencillas. Entonces, ¿cuál es el problema de alguien como Superman? Si lo traemos a nuestra analogía, pues las decisiones que toma afectan a millones, ¿no? Nosotros tenemos personas así, son los que gobiernan sobre
sobre países completos, entonces pues no es un poder de superfuerza, pero tenemos un poder tangible, bastante fuerte, y todo lo que ellos decidan afectan a millones, para bien o para mal. Entonces el dilema ético de Superman es todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué decisión tomar desde la cuestión, ya hablando de filosofía, desde la cuestión utilitarista o de la virtud, por ejemplo, para cada caso? A veces choca su ética de periodista con su ética de lo que es el ser Superman. Entonces todos estos dilemas éticos se van complejizando y lo vemos en la película, ¿no? A mí me gusta mucho una escena de la segunda, la Batman Superman, donde tiene un encuentro con su padre adoptivo, interpretado por Kevin Costner, Jonathan Kent, y le narra una historia de cuando él salvó una granja, ¿no? Pero cómo le hizo sentirse bien salvar una granja, pero lo que no se fijó es que al salvar la granja inundó toda una granja del vecino y ahogó a todos sus caballos. Entonces, esa parte a mí me parece importante porque habla de estas decisiones que tiene que tomar alguien con poder sobre los demás y cómo no siempre es sencillo tomar una decisión. Entonces, esa parte es importante. Entonces, Superman se ha enfrentado a estos dilemas y tiene que ver también con estas cuestiones, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde la parte utilitarista, de mayor o menor beneficio, o desde la parte más de virtud? Entonces, hay una escena también en esa película que me parece muy simbólica, donde Superman le dice a Lois Lane, este mundo no te deja ser bueno, ¿no? O sea, como que todo el tiempo ese poder, esa presión, hace que sus decisiones sean tortuosas, ¿no? O sea, todo el tiempo está torturado por la decisión que debe tomar. Bueno, eso me parece importante mencionarlo. Y bueno, vamos con los elementos científicos y religiosos que se han mantenido en cada reinterpretación. Les hablé de que en 1938 pues estaban todos estos elementos bíblicos de Superman, de Moisés, y los elementos mesiánicos, ¿no? de la misma Biblia. Y creo que esto es algo no solo que se ha mantenido, sino que se ha fortalecido en las últimas adaptaciones de los últimos años en la interpretación de Zack Snyder y el actor Henry Cavill. Entonces, bueno, hablando de ciencia y tecnología, no podemos hablar de Superman sin hablar del Némesis o de la contraparte. Julio, antes de que sigas, ¿te puedo interrumpir, por favor? Sí, que claro. Uno de nuestros amigos pide que por favor regreses un ratito y nos dejes ver cuál es el nombre del filósofo que tú acabas de citar. De acuerdo. Por Aquí favor. la regreso. Ok, es gracias. Mark D. White. Les voy a presentar el libro al final. Ok, muchas gracias. Ajá. Me pueden interrumpir cuando gusten, ¿eh? No hay ningún problema. Gracias. Muy amable, gracias. En cuanto a ciencia y tecnología, les decía, el personaje de Superman es tan popular como su contraparte, ¿no? Que es el villano Lex Luthor. Aquí puse algunas representaciones o reinterpretaciones del mismo personaje y creo que todavía es más notorio que en el caso de Superman, cómo este personaje ha reflejado nuestros propios temores, ¿no? Como les decía al principio, los villanos de historieta pues eran malos, muy, muy malos, simplemente porque querían hacer el mal. Esto se fue cambiando, complejizando, y ahorita está en debate, pues bueno, pareciera que Luthor, al tenerle miedo a Superman, o sentirse inseguro con Superman, pues de alguna forma es justificado, ¿no? Es justificado sentir miedo por una fuerza tan inmensa que es incontrolable. Y en este sentido, Batman y Lex Luthor son muy similares, o sea, ambos tienen el mismo temor hacia Superman, solamente que lo canalizan de forma distinta, pero si vemos la película de Batman Superman, en realidad la actuación de Luthor y de Bruce Wayne Batman es muy similar, buscan casi lo mismo al inicio de la película, de hecho se roban datos uno a otro, ¿no? Como si anduvieran buscando la misma meta. Pero bueno, este recuento del personaje es muy interesante porque en un inicio, aquí tengo la viñeta, que es la que ven aquí más viejita, y era el típico científico loco, ¿no? Entonces, este estereotipo de los villanos como científicos locos que utilizan la ciencia para crear caos fue muy popular en los 40, 50, estábamos en una época el boom de la era atómica, ¿no? Entonces, personajes como Hulk, como los Cuatro Fantásticos, como los propios villanos, ¿no? En este caso, representaban el miedo
que como sociedad le teníamos al avance científico, ¿no? Sabíamos que en cualquier momento todo podía estallar y la ciencia era una amenaza. Pero bueno, este personaje, de ser muy unidimensional, de ser el típico científico loco, se fue readaptando. Y bueno, tenemos ahí versiones donde es un empresario, pero ya no es un empresario mal visto, ¿no? O sea, es un empresario filantrópico, dona causas, demás. Entonces es muy admirado en la serie ya, digamos, de los 80 hacia acá. O sea, no es el villano como tal. Y de ahí la complejidad de combatir a alguien que tiene una imagen positiva, ¿no? Llega a ser presidente de los Estados Unidos. Ahí está también una viñeta. Entonces, si se dan cuenta, pasamos por distintos miedos, ¿no? Que esta historia, ¿a quién nos dice que hay que tener miedo? ¿Quién es el villano? La ciencia, en un primer instante, científico loco, a los empresarios, ¿no? El que tengo ahí en medio, y a los presidentes. Entonces ahí está el villano representado en la narrativa de Superman. Ha sido científico, ha sido empresario y ha sido presidente de la nación. Entonces, para mí es muy simbólico, ¿no? El personaje, cómo juega estos roles, que a fin de cuentas son a los que pareciera que la narrativa nos dice que hay que temerles. Allá abajo está el actor, Jesse Eisenberg, el que también interpreta la última versión de Lex Luthor en cine, en el 2016, en Batman Superman. Y bueno, el look que tiene, ¿no? La imagen, nos pareciera recordar más a un empresario tipo Steve Jobs o Zuckerberg de Facebook. O sea, lo que tiene es como esta idea del tecnólogo, pero tecnólogo de mundo, ¿no? No encerrado en laboratorio, un tecnólogo muy, muy admirado. Entonces, estas son reinvenciones que efectivamente son muy claras conforme las décadas van pasando, ¿no? O sea, aquí hay que temerle. Bueno, vamos con algunos símbolos del hombre de acero. Esta es la del 2013, cuando por fin se relanza el personaje. Y bueno, quiero que vean también o nos fijemos en cómo estos símbolos bíblicos de orígenes se siguen manteniendo, ¿no? Por ahí tenemos en el primer cuadro a sus padres biológicos, que están despidiéndose de él para salvarlo. Están por enviarlo a un planeta desconocido, pero saben que ellos van a morir y que él se va a salvar, esperando lo mejor. Entonces esta parte del Moisés bíblico sigue apareciendo. Y bueno, ya cuando Superman es mayor, juega muchas analogías o mucho simbolismo también bíblico, pero ya con el personaje de Superman, empatándolo con Jesús, ¿no? Por ejemplo, la escena donde él se va, la fortaleza de la soledad, que es donde él se va a refugiar, a descansar, a pensar, es muy simbólico en términos de lo que el desierto significa en la narrativa bíblica, ¿no? Para Jesús, donde se va a pensar y a que nadie lo moleste. Y ahí es donde se encuentra con su padre, que en realidad su padre no está, o sea, su padre ya en este momento ya murió, pero se encuentra con él, ¿no? Entonces, son símbolos, creo que yo veo bastante claros. Por ahí dicen que este director Zack Snyder no deja nada de casualidad, o sea, cada cuadro está muy, muy bien pensado. Y bueno, cuando Superman entra en conflicto de si se va a hacer público o no, él como tal, tiene años escondiéndose, curiosamente acude a un padre, a un sacerdote en una iglesia, y los símbolos que se muestran ahí religiosos, mesiánicos, son muy fuertes, ¿no? O sea, buscar tomar una decisión a partir de lo que un sacerdote puede decirle o orientarle. Y hay una escena que es este último cuadro que tengo aquí abajo, que se me hace muy, muy importante, y es donde está el vitral con Jesús a un lado y Superman al otro. Entonces la característica mesiánica aparece muy, muy fuerte. Esta es la otra película, es la misma caracterización e interpretación. Y bueno, las dos que tengo en un costado, es Superman salvando a alguien en Latinoamérica, de hecho en México lo mencionan así, en Chihuahua, y cómo la multitud que está celebrando el Día de Muertos lo empieza como a alabar, literalmente, ¿no? El cuadro de abajo es Superman acudiendo a una inundación y rescatando personas de los techos, ¿no? Donde están inundándose. A mí lo que me llama mucho la atención aquí es que cuando pasan estas dos escenas,
las dos escenas son dentro de un noticiero de la película. Y quien está comentando estas escenas es Neil deGrasse Tyson, el astrofísico más reconocido ahorita como el sucesor de Carl Sagan. Entonces, los creadores de la película lo invitaron a participar, y es curioso cómo estas imágenes mesiánicas, ¿no? O muy paralelas a que nos recuerdan como a pinturas religiosas de otra época, son al mismo tiempo narradas por alguien que es reconocido en el campo científico, ¿no? Entonces, es como este choque entre la cuestión que no es comprendida, que está fuera de nuestras manos, que es más fuerte que nosotros, y al mismo tiempo la ciencia narrando esta perspectiva de lo pequeños que somos dentro de un universo más grande, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Y bueno, ya para cerrar esta parte y empezar a platicar, que creo que ya me pasé un poco de tiempo, hablando también de simbolismo religioso y no religioso, bueno, todos ubican a esta criatura, es Doomsday, así le llaman desde el principio en los cómics. Es la criatura que mata a Superman originalmente en los cómics. Se ha llevado también a las adaptaciones de dibujos animados y por supuesto en la película del 2016 también se enfrentan, y también con el mismo resultado, ¿no? De que ambos mueren. Doomsday es una palabra que nos lleva como a varias interpretaciones, ¿no? Doomsday, el día del juicio, pues es también un elemento muy, muy simbólico en cuestiones religiosas, pero al mismo tiempo es el nombre que los científicos dieron al reloj simbólico que nos aproxima o nos aleja de nuestra propia destrucción, ¿no? Entonces, si bien se juega con esta perspectiva del día del juicio, esto también tiene que ver mucho con la ciencia. ¿Por qué? Aunque en la película y en los cómics el origen de Doomsday, de la criatura Doomsday, es muy distinto, digamos, en la película lo que hacen es que Doomsday es creado por Lex Luthor a partir del cuerpo del General Zod de la primera película. Entonces, bueno, a fin de cuentas es un experimento científico lo que está haciendo Luthor para acabar con Superman. En el cómic no es Luthor, pero sí también el origen es un experimento científico, ¿no? Es para crear un arma muy poderosa, ¿no? Una criatura que funcione como un arma muy poderosa. Pero en ambos casos vemos que, bueno, Superman representa esta amenaza incontrolable que genera miedo en algunos, y a fin de cuentas Luthor o las otras interpretaciones tienen que acudir a la ciencia y a la tecnología es la única salida que tienen para controlar lo incontrolable, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es una actitud muy de la ciencia ególatra, ¿no? O sea, la obsesión por controlar lo que creemos que no podemos controlar. En este sentido juega Luthor un papel importante, justificado, pero también la parte religiosa sigue apareciendo fuertemente, ¿no? En esta parte, aunque Luthor acude a la ciencia y a la tecnología para crear esto, es importante cómo el diálogo con Superman que tiene antes de liberar a la criatura, Doomsday, le dice, ¿no? Una vez que Batman no logra que Batman acabe con Superman, no logra su plan, y le dice, ¿no? Si el hombre no mata a Dios, entonces lo hará el diablo. Entonces, aunque Luthor es alguien que basa toda su fe en la ciencia y la tecnología, no deja de acudir a citas de carácter religioso para esta parte, ¿no? Entonces, es interesante cómo juegan en estas representaciones las cuestiones científico-tecnológicas, por un lado, y las cuestiones religiosas en los discursos. Bueno, hay muchísimo más que decir por ahí, pero también me gustaría escucharlos, y voy a cerrar con algunas conclusiones nada más. Entonces, bueno, en más de 80 años de vigencia, sobre todo en este personaje, yo creo que el análisis de estas narrativas en sus múltiples formatos, no solo el cine, sí son un reflejo de las circunstancias sociales que hemos vivido en cada época, ¿no? Entonces, cada reinterpretación representa cómo estamos en ese momento en nuestro contexto histórico-social. El cine de ficción, en este caso el de superhéroes, yo creo que no solo refleja nuestra realidad, sino que ayuda a construirla, ¿no? O sea, ayuda a hacernos ideas de lo que es el bien y el mal, de lo que es la toma de decisiones, de lo que es la ciencia, de lo que es la tecnología, del papel que juegan unas con otras, en qué depositamos nuestra confianza. Y bueno, también estas cuestiones ya
partido de ahí, creo que detonan procesos de aprendizaje complejizados, ¿no? Ya no nos metemos en las dualidades unidimensionales que aparecían al principio en estos personajes de bien, mal, correcto, incorrecto, ciencia, creencia, pasado y futuro, sino que esta cuestión compleja ya nos lleva a análisis igualmente más complejos, ¿no? Entonces, otra característica es que creo que estas narrativas, como ya se vio también en las otras intervenciones que conformaron esta serie de charlas, es que pueden ser objetos de estudio tanto multidisciplinarios, interdisciplinarios o tal vez hasta transdisciplinarios, y creo que son elementos que no podemos subestimar para hacer todo este tipo de análisis social que estoy compartiendo aquí. Y bueno, hasta aquí me voy a quedar para que podamos platicar un ratito. Aquí dejo mis datos. Perfecto, Julio, muy bien, te felicito por esta excelente consolidación que has hecho de todas tus investigaciones y se nota, ¿no? Cómo te has dedicado a tejer lo que es la ciencia, lo que es la producción cinematográfica y concretamente con este personaje de larga data. Muchas gracias y te felicito otra vez. Entonces, bueno, vamos a dar paso a aquellas intervenciones que nos han planteado, nos van a seguir planteando. Voy a ir recogiendo desde las más recientes. Rafa Enríquez nos dice, a modo de referencia, si bien Snyder aportó su grano de arena con la película del Hombre de Acero, es importante señalar que Christopher Nolan le dio mucho sentido a la idea de los dilemas morales y éticos presentes en la película. ¿Qué podemos decir al respecto, Julio, por favor? Sí, bueno, Nolan juega ahí un papel de asesor. Él venía de hacer Batman, la trilogía de Batman. Y pues obviamente que esa sería otra discusión bastante compleja, lo que implica ser Batman o lo que implica ser Superman, ¿no? Entonces, estas cuestiones de Batman se justifican mucho desde el antihéroe, ¿no? Entonces, pareciera que a Batman no le preocupa mucho tener mala reputación, ¿no? O sea, parece que es una cuestión más fácil de manejar porque pues está acostumbrado a ser mal visto, puede ser menos agotador. En el caso de Superman es mucho más complejo, ¿no? Porque él es un héroe, no es un antihéroe. Entonces cualquier decisión puede provocar que su reputación o su estatus cambie radicalmente. Entonces, esto también juega Snyder con estos dos personajes, ¿no? En la segunda película de Batman Superman, y es que la moral, en este caso de Superman y de Batman, implican acciones completamente diferentes. No escucho, perdón. Está apagado tu micrófono, Mireia. Sigue apagado el micrófono, Mireia. No, debe ser porque coloqué los audífonos y a veces se interfiere. Le agradecía a Julio por esta acotación que nos hizo ante el comentario de Rafa y quiero dar paso también a cualquier otra persona que quiera ir directamente a su participación. Le podríamos dar el micrófono para que lo haga en caso de que considere tal vez José Quesada. ¿Quiere hablarnos usted, por favor? Quisiera, José, que le demos la palabra. Si no es José, tal vez Fernando Castro. Fernando Castro Merchán, por favor, puede usted continuar. Y luego a Cristian Alejandro Huerta. Entonces tendríamos José, Fernando y Cristian. En ese orden, por favor. Bien, bueno, empiezo. Gracias por esta oportunidad. Y acerca de Injustice League es el juego, no sé si lo ha jugado o ha visto. ¿El videojuego? El videojuego, sí. Sí, el Injustice, sí, el cómic también. Es muy bueno y también nos pone aparte como una guerra civil entre los dos superhéroes, Batman y Superman, por ese punto ético de asesinar o no matar al villano. Porque viendo desde las dos perspectivas, vemos que tienen argumentos válidos. Sí, en realidad Injustice es una historia donde, bueno,
Superman se vuelve un tirano, ¿no? A raíz de un acontecimiento trágico que es la muerte de Lois Lane, su pareja. Y bueno, no es la primera vez que nos muestran un Superman tiránico, ¿no? Ya por ahí les comentaba de la novela Red Son, que es una novela donde él cae en la Unión Soviética, se vuelve amigo de Stalin, pero termina hasta matando a Joseph Stalin, ¿no? Y él ocupando su lugar. Entonces aquí tiene que ver mucho, estos juegos que hacen con Batman y Superman tienen que ver mucho con, atribuyen mucho como desde la crianza, ¿no? O sea, cómo fue criado uno y otro. De hecho, es una cuestión de envidia ahí que ejerce Bruce Wayne sobre Clark Kent, en cuanto a que, pues prácticamente Superman tiene 4 padres amorosos, ¿no? Que dan todo por él, y Bruce Wayne tenía 2 que fueron asesinados. Entonces, desde ese punto de partida, ya estamos viendo personalidades muy, muy distintas y 2 formas muy distintas de ver el mundo, ¿no? Que también no son en blancos y negros, sino, pues tiene que ver con los valores que cada uno se fue formando. Y acerca solo para adentrarnos un poco más, ¿cuál sería su perspectiva? O sea, ¿asesinar o no asesinar al villano? Bueno, yo aquí vuelvo a la escena de Zod en Man of Steel, y tiene que ver con, lo lleva a un extremo, ¿no? O sea, el villano está por asesinar a 5 civiles, entonces Superman dice, si no lo detengo, y Zod le dice claramente, no me voy a detener, pues van a morir una familia completa, ¿no? Entonces Superman toma en ese momento la decisión pues de asesinarlo, ¿no? Porque si no, la consecuencia es otra, pero también es importante ver que no solo es la decisión, sino las consecuencias, ¿no? Entonces Superman queda totalmente destrozado. Esto también se ve en los cómics de los 90s, donde pues pasa lo mismo, ¿no? Asesina una versión alternativa del General Zod y esto le genera un trauma. Entonces, en alguien como Batman, pues no es alguien que busque matar, obviamente, pero sí es un personaje que si durante sus actos accidentalmente alguien muere, es alguien que no tiene tantos remordimientos como los pudiese tener Superman, que queda marcado para siempre. Entonces, de ahí la parte de que le dice a Luis que el mundo no te deja ser bueno, ¿no? Porque está obligado a tomar este tipo de decisiones que otros no tienen que tomar. Bueno o malo, pues obviamente cualquier asesinato es malo, ¿no? Pero en este punto, lo que intenta, creo yo, Snyder, el director en esta película, es decir que a veces no es tan sencillo la toma de decisiones, ¿no? Y que van a quedar secuelas. Voy a registrar que Fernando Castro pregunta, ¿cuál es la representación de la serie Smallville en la saga de Superman? Tal vez algún tipo de connotación entre los films de los años 80 y su reaparición en el 2000. Esta es la pregunta de Fernando y luego le vamos a dar paso a Cristian, por favor. Julio, ¿qué nos puedes decir de la pregunta que plantea Fernando, si eres tan amable? Sí, bueno, la serie de Smallville, primero el objetivo pues era precisamente ver la versión joven o previa de Superman, ¿no? Antes de tomar la decisión de ser Superman. Pero el detalle es que comercialmente tuvo mucho éxito y entonces estiraron la serie muchísimo. Entonces, digamos que el objetivo inicial se desvirtúa porque pues ya tenemos un Superman previo de 10 años y ya suena un tanto ilógico, y donde ya se tuvieron que meter personajes que no correspondían a la etapa previa del personaje, de antes de ser Superman, sino ya personajes que son propios de la mitología de Superman, incluso el mismo Doomsday. Pero yo creo que DC, bueno, esta compañía tiene la parte esta del multiverso, que es donde está justificando todas estas reinterpretaciones, ¿no? Es muy complicado, como les decía, en 82 años, hablar de una sola línea del personaje. O sea, ha tenido muchísimas reinterpretaciones. Smallville es una más, para los que son aficionados a las teleseries. Hace poco se hizo un crossover entre varias series que ya, pues ya no existen, ¿no? Desde la de Batman del 76 hasta las más recientes de Supergirl y Flash, donde se presentaron todas estas versiones. Sale el Superman de Smallville, pero aquí justifican como diciendo que pues, todos son tierras paralelas y todas tienen distintas interpretaciones, ¿no? Entonces tenemos un universo donde obviamente tenemos versiones muy infantilizadas de los personajes, versiones más juveniles, telenovelescas, como fue Smallville,
y versiones muy crudas, ¿no? Como la última versión del Joker. Pero bueno, el argumento de esta compañía es el multiverso o distintas interpretaciones, ¿qué es eso? De múltiples personajes. Entonces Smallville jugó una especie como de telenovelización del personaje, por decirlo de alguna manera. Buenas tardes. ¿Se me escucha quizá? Sí. Bueno, primero que nada quisiera agradecerles por este espacio para dar una acotación más que una pregunta. Bueno, sí es una pregunta, pero primero una acotación. Y lo primero es tal vez un poco alejándome de la película de Man of Steel, pero centrándome en la figura de Superman y un poco en la figura de Batman. Quisiera, verá, no sé si sepa o usted esté al tanto, pero los cómics de Batman, tanto como las películas, venden muchísimo más que las historias de Superman, así le sobrepasa por demasía. En serio, es mucho más popular Batman, pero yo quisiera, cuando yo pregunto esto, suelen decirme que las historias de Batman son mejores, que la gente se identifica más con Batman porque él es humano, o simplemente porque Batman tiene mejores villanos. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto del tema. ¿Por qué cree que Batman es más popular que Superman, siendo que Superman fue el primer héroe de la historia y que, bueno, superhéroe de la historia y que es básicamente la imagen de la compañía? Bueno, mi opinión personal en cuanto a Batman es, bueno, hay muchos que dicen esto, ¿no? Que es una parte humana, o sea, por lo tanto es obviamente más fácil de identificarse con él, pero pues también tiene que ver con la parte trágica, ¿no? Batman tiene una parte trágica que esta cuestión siempre es más vendible, más comercial. Efectivamente tiene villanos. Si nos vamos a los villanos que mencionaste en una mitología como Superman, pues son villanos más tirados a esta parte de superpoderosos, ¿no? O sea, el caso de Luthor, el caso de Brainiac, son como villanos también alejados a lo que nos podemos encontrar cotidianamente. En el caso de Batman, los villanos son más de las áreas de sociales, que es algo que a mí me ha llamado la atención, ¿no? O sea, son abogados, son cómicos, caídos en desgracia, son médicos forenses en algunas versiones, son psiquiatras o psicólogos. Entonces es una parte que juega más con la mente, o sea, con el poder de la mente, que con el poder de la fuerza, ¿no? Que podría representar Superman. Entonces, en este sentido, pues, o sea, tienes razón, ahorita hay 3, 4 versiones de Batman simultáneas, ¿no? En los medios, que al menos planeadas para los próximos 2 años, y de Superman, en este punto no sabemos si va a haber otra más. Eso es un reflejo de lo que generan comercialmente. Entonces, yo creo que hay muchos elementos, pero tienen que ver con las propias construcciones narrativas que venden más o son más identificables hacia ciertos sectores. Buenas tardes. Permítame iniciar agradeciendo a la Universidad de Cuenca por comentar estos espacios que ayudan bastante a aumentar el nivel crítico de los que participan de estos espacios. Quisiera, por favor, escuchar el comentario del ponente. ¿En qué medida estas películas, ¿no?, que son solamente ficción, desvían la atención social de la población para concentrarnos en la realidad, en lo que sucede en cada uno de nuestros países, en lo político, social sobre todo? Y quizá esto de los superhéroes, hacer que la población vivamos esperando un superhéroe, un salvador que venga a ayudarnos, a liberarnos de los problemas, en vez de actuar nosotros como sociedad. ¿En qué medida afecta esto? Sabemos que los medios influyen mucho en el pensamiento de una población. Muchas gracias. Completamente de acuerdo con el planteamiento. Hay una de las principales, si realmente estamos esperando a alguien todopoderoso, ¿no? O estamos esperando que alguien resuelva lo que no podemos nosotros resolver. Yo creo que esa es una lectura que sí, evidentemente, se espera, y que tenemos que estar, como ya comentó, desde el pensamiento crítico, dispuestos a analizar. Ahora, yo creo que si las películas de superhéroes son buenas o malas, yo no me atrevería a ponerles un adjetivo bueno o malo, pero sí digamos que son inevitables y son un elemento que
sin duda está bombardeado, ¿no? Desde el año 2000 para acá ha sido vertiginoso el boom en estas películas, y pues obviamente está hecha, hay que entender que al menos estas están hechas desde Hollywood, y pues obviamente generan estereotipos de Hollywood. Por ahí les ponía estas cuestiones mesiánicas, ¿no? Porque a mí me llama la atención de que los recuadros mesiánicos de Superman en Batman Superman son hechos en países de lo que se considera tercer mundo, ¿no? Es donde lo están como alabando, en este caso México, y en otro país que está inundando. Entonces, esta cuestión de la salvación o de esperar al Salvador es una lectura que sin duda tenemos que considerar que puede darse. Pero también me parece que es importante no negar los productos, porque como ahora que salió la película del Joker, ¿no? O estas últimas que dicen, bueno, es que son nocivas. Bueno, podrían ser nocivas si las vemos desde una perspectiva no crítica, pero desde una perspectiva crítica pudiesen darnos precisamente un tipo de análisis de cómo estamos siendo representados, cómo está siendo representada la sociedad, qué estamos entendiendo por poder, qué estamos entendiendo por creencia, cómo se mueve la relación entre empresarios, gobierno, qué consecuencias puede tener una decisión de alguien con tanto poder. Entonces, desde una perspectiva de análisis crítico, yo creo que pueden ser muy útiles. No en el sentido de que sean buenas o malas películas, porque, bueno, aquí no nos metemos a la perspectiva estética de la película, ¿no? Sino a lo que la narrativa nos puede generar para analizar. Y desviar la atención, yo creo que cualquier producto puede desviar la atención, incluso el cine documental. Tenemos la idea, por ejemplo, de que el cine documental es más objetivo que el ficticio, y pues no, o sea, desde que alguien lo está haciendo con una intencionalidad, ya tiene una subjetividad ahí implícita y nos quieren mostrar o convencer de una realidad ahí segmentada, ¿no? Entonces, ningún producto creo que carece de esa parte ideológica. Todos tienen una carga ideológica, pero lo interesante es desmenuzarla o desglosarla y entenderla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy interesante la propuesta. La verdad que solo a modo de una reflexión que se me ocurre escuchándolo al ponente, en comparación a otros héroes posibles, digamos, porque esto que bien hablaba en la conclusión de que estos superhéroes construyen representaciones de lo que una sociedad concibe, piensa, esa cosmovisión que reúne. Sobre todo me interesa la cuestión de los valores. Nosotros en Argentina hemos tenido grandes autores de cómics. Hay un cómic muy famoso, que su autor es Oesterheld, el Eternauta, no sé si lo conocen, donde justamente el planteo es el oxímoro de esto, digamos, ¿no? Donde el héroe es héroe porque es un héroe colectivo y no individual, porque siempre desde Norteamérica, digamos, y con esa posición hegemónica en la concepción y cosmovisión del héroe, siempre es un héroe individualista que tiene que ver sobre todo con la concepción del capitalismo que tiene Estados Unidos. Es un héroe individual que por sí solo tiene las capacidades y las habilidades para enfrentar individualmente al problema. Lo pensé todo el tiempo en este otro héroe, el Eternauta, como héroe colectivo, que justamente lo que propone es que el héroe es el grupo humano. Justamente el villano, o los villanos, o la simbología del villano en este cómic, son los ellos. Fíjense el nombre, ¿no? Los ellos. Entonces, más que nada es una reflexión. ¿Qué posibilidad también nos cabe, sobre todo nosotros como latinoamericanos y como pensadores latinoamericanos, pensar estos héroes hegemónicos, como Superman, como Batman? Confieso que me gusta más Batman, como decía hoy, no sé quién decía que las estadísticas daban que gustaba más Batman, pero creo también que es posible que nosotros nos debemos, sobre todo haciendo filosofía desde nuestro continente, pensar a estos otros héroes posibles,
bueno, simplemente compartir esta reflexión y esta posibilidad, y que existen también otras propuestas interesantes para reflexionar sobre lo heroico, lo individual y lo colectivo. Muchas gracias. Listo, Analía, muchas gracias a ti. Excelente tu reflexión sobre esto de la colectividad y de la otra posibilidad. Muchas gracias. Vamos entonces a dar paso a Isaías. Por favor, Isaías, si eres tan amable. Bueno, en caso de que Isaías no esté listo, se estás referían ahí. a Sí, mí. sigue, Ok. sigue, por favor, sí. Ya. Justo tenía una pregunta sobre, es que a mí me parece bastante curioso el hecho de que Superman, a pesar de haber iniciado el género de superhéroes, ah, yo he oído bastantes veces de que ha quedado, incluso he oído obsoleto para hacer nuevas historias, si es que, sin, o sea, obsoleto para nuevas historias es sin que le cambien lo más esencial. Am, o sin que reinterpreten al personaje. Lo mismo incluso he oído que pasa con Blancanieves, que a pesar de que fuera primera princesa Disney y ser súper influyente, ya no funciona para nuevas historias, sin reinterpretarlo. Lo mismo Mickey Mouse, para Mickey Mouse, para cortos o dibujos actuales que entretengan a gente desde niños a más grandes, tienen que reinterpretarlo. Y Mickey Mouse en su estado clásico solo funciona para programas educativos, por ejemplo. Pero ¿cómo es que estos personajes que son tan influyentes en sus géneros, que actualmente se usan para varios estudios, tanto de su género, tanto de la historia del arte, del entretenimiento, cómo han quedado tan obsoletos actualmente y cómo pudieron haber funcionado tanto en su tiempo? De acuerdo, ¿respondo? Sí, sí, por favor, Julio, tus comentarios. Sí, quiero comentar primero de la intervención anterior para no dejarla pasar. Comentar respecto a la cuestión individualista, es un hecho que estos héroes son totalmente individualistas. Si comparamos, por ejemplo, bueno, lo del Eternauta que comentan es una novela, para quien no la haya visto, es una novela gráfica excelente, la recomiendo, porque habla mucho precisamente de la injusticia que se vivía en esa época, ¿no? Entonces, el simbolismo es muy fuerte. Pero bueno, además de los latinoamericanos, comentar los héroes orientales, ¿no? La parte de los animes, por ejemplo, se mueven en otra lógica totalmente. Entonces, aunque hay héroes que pudiesen parecer muy individualistas, ¿no? Como en Goku de Dragon Ball o los Caballeros del Zodiaco, en realidad la lógica es muy distinta, se mueven en colectivo. Y si bien el héroe, en este caso Goku, es quien resuelve los problemas, las batallas, siempre pide ayuda. De hecho, los poderes que tiene son gracias a que otros habitantes, por más pequeños que sean, le ceden cierta fuerza, ¿no? Entonces, la lógica de los superhéroes norteamericanos efectivamente está centrada en la individualidad. Y esta cuestión individualista es precisamente la que genera más miedo, porque es un poder concentrado. O sea, es un poder concentrado y es la toma de decisiones de una sola persona, a diferencia de lo que pudiesen ser un poder en un colectivo o las decisiones tomadas en colectivo. Entonces es algo que también es importante señalar. Y respecto a esta última pregunta de lo que se queda obsoleto, yo creo que sí se ha quedado obsoleto en algunas cuestiones y yo lo comparo mucho, por ejemplo, con su contraparte o al menos en el sentido patriótico norteamericano del Capitán América de Marvel, que precisamente están hechos en una época donde el patriotismo es muy optimista en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un patriotismo muy ingenuo que después se va desencantando, ¿no? En las décadas subsecuentes, con Vietnam, con la carrera armamentista, con otras cuestiones económicas, se va desinflando, digamos, ese patriotismo ingenuo, y entonces esos personajes quedan un poco obsoletos. Una de las formas que han intentado traerlos a un contexto actual es precisamente que ellos también se desencantan del propio sistema norteamericano, ¿no? Cambian sus nombres, cambian su nacionalidad y son alguien que en algún momento son fugitivos del propio sistema. Así se han tratado como de reinterpretar, pero aún así no han llegado al auge que tuvieron en otra época, pero tiene que ver con que no funciona precisamente porque el contexto social de su propio entorno de país es otro. Ya no encajan.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos también la participación de Elías Alcántara. Elías, ya puedes, perdón, Elías ya intervino. Isaías, ¿puedes, por favor, intervenir? Te escuchamos. Buenas, ¿se me escucha? Sí, perfecto, sigue. O sea, que quería hacer una pregunta, o sea, porque desde, por ejemplo, en Batman vs. Superman, Batman le hace la pregunta a Superman, ¿no? ¿Quién es Marta? No, o sea, ¿qué lo lleva a tomar esa decisión de no matar a Superman? Porque luego ya, por ejemplo, la Liga de la Justicia, si bien no fue dirigido por Zack Snyder, pero luego ahorita que va a salir el corte, digamos, se ve que tiene más confianza en Superman, hasta en los metahumanos, ¿no? Como es Flash, Aquaman, porque parece que esa pregunta de Batman, ¿no? A Superman, de quién es Marta y que le diga que es su madre, lo hace como que tomar esa decisión de confiar en ellos, ¿no? Sí, bueno, es una escena tal vez de las más criticadas y más que más memes generó en su momento. Este argumento de que la mamá de ambos se llama Marta y a partir de ahí se hacen amigos. O sea, sí pareciera que es un argumento de guión muy, muy forzado y desde mi punto de vista sí lo es. Yo lo que sospecho o lo que se entiende que el director quiso manejar en este sentido es que el temor que originalmente tiene, o desconfianza más bien, que tiene un personaje sobre el otro, se disuelve al ver su parte humana, ¿no? Entonces, al verlo como alguien que está preocupado por su madre, viene como toda esta parte de caer en cuenta de su propia humanidad y ver que en realidad no es lo que él estaba pensando, ¿no? O sea, yo quiero entender que el giro que quiso dar el director por ahí es como descubrirse en su propia humanidad ambos, más allá del nombre que generó muchas críticas y que sí efectivamente es forzado, y darse cuenta que efectivamente Superman sigue siendo humano, ¿no? En su forma de ser, más allá de la desconfianza que le generaba. Yo creo que por ahí iba la intención, pero la edición de la película no ayuda mucho y sí se ve muy, muy forzada esa parte. Pero es como lo vería yo. Bien, quizás una pregunta un poco, seguro debes conocer Watchmen, ¿no? Los vigilantes, como se les ha dado la traducción al castellano, esta novela gráfica escrita por este autor que has dicho, que se me va en este momento. Alan Moore. Alan Moore, exacto. Su adaptación al cine también fue hecha por el mismo Zack Snyder, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, el personaje de Ozymandias es, desde mi punto de vista, desde mi criterio, bastante interesante, ¿no? Porque, claro, esta novela gráfica y tanto la película, la adaptación, están ambientadas en la Guerra Fría, ¿no? En este conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, siempre con ese miedo justamente del reloj que está corriendo para llegar hasta el día del juicio, ¿no? Pero, claro, en la mentalidad de Ozymandias está el hecho de tratar de frenar esta guerra. Y claro, él en un momento, en un diálogo, dice, es preferible que mueran miles que mueran a millones, ¿no? Es un enunciado utilitarista, un enunciado ético, que quizás podrías tú comentarlo. No sé si... Sí, bueno, esta novela de Watchmen, nada más comentar que es el parteaguas para la complejización de los personajes, ¿no? O sea, no solo la de propia Watchmen, sino que a partir de aquí empezamos a ver personajes imperfectos, ¿no? O sea, o eres imperfectos, con todas sus imperfecciones, y es lo que empieza a volverlos otra vez interesantes, ¿no? Entonces es gente con muchos traumas, con muchas inseguridades y demás, y esta serie a partir de ahí es donde se reinventa no solo el género de superhéroes, sino muchas cuestiones de las novelas gráficas. El personaje que mencionas, yo creo que ahí entra la parte ética, y este autor que les mencionaba hace rato, de Mark D. White, habla de las decisiones éticas de los héroes en ese sentido, ¿no? Entonces, Ozymandias es un personaje que se mueve totalmente en la cuestión utilitarista, ¿no? O sea, saca cálculos numéricos, ¿no? O sea, cuáles de las decisiones que voy a tomar, dónde mueren menos y dónde mueren más. Entonces, pareciera que su lógica o su cuestión moral se mueve en el mayor beneficio, simplemente. O sea, él no ve personas, él ve números y actúa de acuerdo a
los escenarios donde se estimen las menos bajas posibles. Es una crítica obviamente también a la toma de decisiones dentro de la Guerra Fría, ¿no? Que pareciera que así calculaban los gobiernos en ese momento, ¿no? O sea, de las decisiones que tomamos, cómo, dónde se mueren menos, ¿no? O sea, entonces, este personaje se mueve en una ética totalmente utilitarista, más allá como cuestión de la virtud, ¿no? O de ver las personas como individuos, ¿no? O sea, saca cuentas en ese sentido. Y yo creo que el personaje de Superman pues ha jugado en esas tres líneas de ética, ¿no? La utilitarista en algún momento, pero también la deontológica, o también la cuestión de la ética de las virtudes, ¿no? Depende de la adaptación. Y yo creo que los superhéroes han tomado decisiones, o los escritores han hecho que tomen estas decisiones en función de estas tres perspectivas de ética. Entonces, sí, la cuestión de Watchmen es totalmente utilitarista. También recomiendo la versión nueva de HBO, que también fue criticada, pero creo que retoma muchos de estos elementos de decisiones éticas. Y bueno, pues Alan Moore es alguien que siempre se ha enfocado a esa parte, ¿no? De criticar a los gobiernos, particularmente a lo que él considera gobiernos utilitarios, y hay que decir que ninguna de sus adaptaciones al cine le ha parecido buena, ¿no? Ha pedido que quiten su nombre de los créditos por estar en desacuerdo. Sí, claro. Realmente las adaptaciones nos parece que siempre van a ser bastante polémicos, ¿no? Muchos libros que han sido novelas, cuentos que han sido adaptados, quizás los autores no se han visto satisfechos, ¿no? En algunos casos sí. Bien, también esto es una recomendación, y no sé si tú la conoces, si quieres comentarlo, también esta serie, asimismo, de HBO, The Boys, ¿no? Basado también en un cómic que prácticamente nos muestra un lado de una corporación de superhéroes, ¿no? Que se ha hecho y que de alguna manera venden productos, venden su imagen, y que, claro, nos muestra un poco hacia dónde va esta tendencia de los superhéroes, como nosotros la vemos ahora desde el cine, desde el cómic, etc. Pero ahí, claro, superhéroes que son creados con poderes, ¿no? No sé si es que conoces de esta serie. La novela, conozco la serie de The Boys y también la adaptación de Amazon. La parte interesante de esta novela, y me parece que la cuestión de adaptación a la televisión es muy fiel, o sea, al menos en esencia. Es interesante porque pone las cosas totalmente de cabeza a como venimos viéndolas, ¿no? Los villanos son los héroes son los villanos, al menos lo que nosotros vemos como espectadores, porque en el mundo de ellos sigue siendo la misma lógica. O sea, los héroes o los superhéroes son admirados, pero en lo público, ¿no? En lo privado son totalmente tiranos, son desalmados, son asesinos, pero los medios los venden como superhéroes. En realidad los que aparecen ahí son parodias de la Liga de la Justicia, ¿no? Una parodia de Superman, una parodia de la Mujer Maravilla, una parodia de Aquaman, pero y los que son ahí los contrarios son los humanos que no tienen poderes, son los enemigos de ellos, pero desde nuestra perspectiva son los héroes de la historia, ¿no? Los humanos sin superpoderes que tienen que ingeniárselas para combatir con los que sí tienen poderes. Pero es interesante por eso, ¿no? O sea, es como si nosotros nos asomáramos fuera de cámaras de una historia de superhéroes. O sea, para los medios, la coherencia interna de la serie es que para los medios siguen siendo ellos los superhéroes y los que los combaten son los villanos, pero desde nuestra perspectiva es al revés. O sea, sabemos que los superhéroes en este caso son los villanos, y quien los combate son los que intentan ser los héroes, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es una situación muy de parodia, o sea, hay que decirlo, un humor muy negro, repito, no, tampoco es para niños, para que no se la pongan a los niños por ahí, pero me parece muy interesante porque pone las cosas al revés, ¿no? O sea, es una lógica totalmente al revés, y es una crítica a los medios, principalmente a los medios de comunicación. Edwin Sierra nos comenta que, claro, esto es algo similar, o bueno, yo pensaría no similar, sino también podemos hablar de las figuras de los antihéroes, ¿no? Como el caso que Edwin Sierra nos dice, Deadpool, ¿no? Que es un antihéroe. Entonces, claro, aquí abrimos otra posibilidad. Hemos tratado sobre héroes, hemos tratado sobre superhéroes, hemos tratado sobre villanos. ¿Qué
con la relación con los antihéroes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú con relación a esto del antihéroe? Pues el propio Batman es un antihéroe, ¿no? O sea, bueno, al menos como se ha venido reinterpretando en las últimas veces. Y Deadpool pues, también es una parodia, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre héroes y antihéroes? Pues su código de moral, ¿no? Mientras el héroe trata de hacer lo correcto todo el tiempo, el antihéroe justifica cualquier medio para lograr el propósito, ¿no? Entonces, desde esa cuestión moral son distintos, pero como lo comentaba uno de los que primero hizo una pregunta de los asistentes, en estos momentos pareciera que los antihéroes venden mucho más la imagen, ¿no? Nos identificamos más con los antihéroes, tal vez por lo agotador que resulta seguir un código de ética de héroe y por la cuestión más, pues no sencilla, pero más real de seguir un código de antihéroe, ¿no? O sea, si yo soy agredido, pues es más fácil que yo reaccione a estas agresiones a que busque un código moral de héroe, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los antihéroes por eso han vendido más a últimas instancias, ¿no? O sea, hay que ver lo que hizo Wolverine en la franquicia de X-Men, lo que hizo Deadpool en sus películas individuales, lo que hace el propio Batman, lo que hacen las series, ¿no? De antihéroes como los Watchmen o The Boys, que quienes combaten a los superpoderosos en The Voice son totalmente antihéroes, ¿no? Se llevan de corbata a medio mundo, pero ellos tratan de salirse con la suya. Entonces, yo creo que por eso ahorita la figura del antihéroe es más popular, ¿no? Por los códigos de ética, donde pareciera que es más fácil identificarse con ellos. No son ejemplos a seguir, pero son ejemplos a entender y a comprender. Claro, y se va democratizando esa figura porque es aquel ser humano a veces marginal que surge como alguna característica propia, pero al mismo tiempo es compartida con un colectivo que también está ahí sin rostro, pero existe en la sociedad y emerge con algún tipo de sentimientos, ya sea de revancha o de reivindicación, que representa a todos aquellos excluidos, ¿no? Como son los casos de algunos superhéroes y antihéroes que ya hemos mencionado y que estarían todavía por mencionarse, pero el tiempo no nos da para más, estimado Julio y estimados amigos y amigas que nos han acompañado. Tenemos que ya ir cerrando porque pues tenemos también que darles a conocer algunas informaciones importantes sobre este proceso de cierre, todo lo que está en mente, todo lo que está por venir para la siguiente edición, que sería ya la 11ª, y muchos otros aspectos que quizás ustedes también nos quieran mencionar. Quiero, por favor, que todos agradezcamos y felicitemos a Julio por su excelente, por su brillante, por su heroína participación en estas 10º jornadas con esta visión tan completa y profunda de ver este personaje. Como había dicho yo al inicio, pues no podemos cerrar las 10º jornadas si no hablamos de Superman y sus implicaciones filosóficas y sociales. Otra vez, Julio, muchas gracias, te felicito, un aplauso. Y muchísimas gracias. Esperamos que nos sigas acompañando y apoyando en todo lo que está por venir en las jornadas de cine y filosofía. Gracias.